Le contaba que el presidente de la República ayer hizo un anuncio o un llamado a las fuerzas políticas del país principalmente a establecer o firmar, a concordar un pacto fiscal, reconociendo que el país tiene un endeudamiento alto, dijo que era del monto del 67% y que eso requería establecer medidas especiales. Dijo que el gobierno se comprometía a reducir gastos, a ajustar el cinturón, fue la palabra que el presidente usó. Sin embargo, señaló que eso no significaba que se debían dejar de lado los programas sociales vigentes, como tampoco no se iba a despedir personal del Ejecutivo. Esto fue tomado hoy día como reacción por muchos partidos políticos de forma positiva, señalando que sí llegó el momento de hacer lo que el presidente pide y lo que la oposición estaba diciendo desde hace mucho tiempo. A ver, ¿cómo vieron voy a partir con Donato, ¿cómo recibieron ustedes el llamado del presidente? Bueno, en primer lugar, Nacho, creo que lo más importante para alguien que está en el gobierno y conociendo cómo ha venido funcionando, en este caso el FMLN, en los temas de país, donde inicialmente hay una negación de los problemas serios que tiene el país, creo que el anuncio, el hecho de reconocer que tenemos un problema de grandes dimensiones en el país, es positivo. Y es positivo porque al reconocer que tenés un problema, entonces se comienzan a buscar soluciones. Tú has podido observar, y el pueblo salvadoreño ha observado también, que inicialmente así sucedió con el tema de la delincuencia en el país. Inicialmente decían que era porque los medios estaban exacerbando las noticias, hasta que definitivamente casi colapsamos por materia de la delincuencia y que al final pues ya se están tomando medidas para combatirla, que lógicamente al grado que habían llegado va a necesitar un tiempo para que podamos estabilizarnos. Hoy el anuncio del presidente, lógicamente para nosotros no es algo nuevo. Tenemos años de venirlo señalando, tenemos años de venir pidiendo que exista una responsabilidad mucho mayor en materia hacendaria, en materia tributaria, en materia de gastos, en materia fiscal en términos generales, y lógicamente el hecho de reconocer que estamos pronto a caer en una situación de caos, para nosotros es positivo porque esto nos permite que ya no estamos en un monólogo, sino que va a llegar un momento de iniciar un diálogo realmente con expectativas buenas, porque tenemos que buscarle una solución. Rolando, hay mucha gente que ha estado advirtiendo esta situación de endeudamiento en el país, y no solamente eso, sino que la falta de dinero que tiene el gobierno. Se ha dicho que el país puede caer fácilmente en una situación de no pago en los próximos meses, no más allá de 2 o 3 meses. Entonces la pregunta es, ¿no debió el presidente haber hecho este llamado antes? Nacho, el tema de la situación fiscal en el país, nadie la ha ocultado. Ahí están los datos en el Banco Central, están también en Ministerio de Hacienda expuestos hasta el detalle. O sea que no es cierto el planteamiento de que esto se está reconociendo. Lo que sí es cierto es que hoy el presidente ha hecho un llamado a todas las fuerzas políticas, especialmente las de oposición, a que no sigan un tema de obstáculos para resolver los desafíos que tenemos. ¿Ve? No es nuevo que se plantee de la deuda, las tasas de deuda que tenemos en relación al PIB, es en la mayoría heredada. ¿Ve? Estamos hablando de cerca de 7.720 millones de dólares que se está pagando en el servicio de la deuda. La mayoría de eso, estamos hablando de un cerca de 80% es la deuda adquirida por las administraciones de Arena. Y obviamente con un piso así, obviamente desarrollar programas sociales que vayan a beneficiar a los excluidos, a los más vulnerables,
a combatir la pobreza, a generar productividad y empleo a la gente, requiere de una inyección fuerte para poder desarrollar también toda la conectividad vial y poder desarrollar también una matriz diferente de energética para el país. Obviamente requiere de un apalancamiento. Ya lo esperábamos todos los salvadoreños, porque particularmente, lo quiero decir con mucha sencillez, Nacho, yo he estado desde hace alrededor de 2 años mencionando que es importante que en el país se desarrolle la posibilidad de un pacto fiscal. Un pacto fiscal que ordene precisamente las finanzas públicas del país. Y es cierto, hay que reconocer que esta situación no es sencilla. Deben de ponerse de acuerdo los distintos sectores que tienen que ver con la vida económica, productiva y, por qué no decirlo, Nacho, política del país. Pero es urgente y por eso es esperanzador ese anuncio del presidente, porque ha logrado entender que el país no pasa por su mejor momento. Y qué bueno que lo dice el presidente, Nacho, porque muchas veces ministros, secretarios técnicos o voceros del mismo presidente tratan de pintar una situación que es irreal después de escuchar algunas declaraciones emitidas por estas personas. Aquí definitivamente hay un problema fiscal que hay que resolver. Y a mí me alegra mucho eso, porque da la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo, como lo manifiesta el diputado Mata, que juntemos nuestros esfuerzos para poder sacar adelante a El Salvador. Yo, por ejemplo, lo manifesté con mucha claridad. En el tema de pensiones, voy a mencionarlo. Cuando se quiso pasar inicialmente el tema de pensiones a través de sus reformas a la ley, no se había consultado ampliamente a los sectores involucrados. Y yo lo decía y lo dije en más de una oportunidad, no debe de ser necesariamente la mesa de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en donde se discute el tema. Este tema debe de ser discutido en una mesa especial para tal efecto. Y lo mencionaba en su momento, aquí se han desarrollado mesas para la seguridad, para el tema de educación, para el tema de salud, y por lo tanto era importante que se también estableciera una mesa para tocar y conocer más a fondo el tema de pensiones. Pero, Nacho, muy esperanzador la posición del presidente, y aquí es de que nos pongamos de acuerdo todos. Yo sé si tiene que entenderse cómo, en este caso, la situación del país, en cómo lograr mayores ingresos. Sí. Eso básicamente es más impuestos. No creo que sea menos impuestos, tiene que ser más impuestos para lograr mayores ingresos. El gobierno, por otro lado, dice, establezcamos una ley de responsabilidad fiscal. Y el gobierno dice, vamos a apretar el cinturón, vamos a gastar menos, pero no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Sí, Nacho, definitivamente. El país está en una situación económica terrible. Estamos a días a que el gobierno prácticamente incumpla todos los pagos que tiene que hacer como gobierno. Y esto se ha llegado a estos niveles por la irresponsabilidad que ha habido, que ha sido manifiesta. Nosotros tenemos
con qué probar que desde el 2012 fue el primer intento para tratar de enmarcar el funcionamiento del Estado dentro de límites responsables. Luego la última que hicimos fue en el 2015, que presentamos otro nuevo acuerdo para que nos estaban pidiendo más dinero todavía y les dijimos que teníamos que tener algún grado de acuerdo antes de estar aflojando más dinero. Hay que entender, Nacho, que un gobierno tiene disponibilidad financiera bajo varias formas. Una de ellas es por préstamo. Este gobierno del FMLN en sus 7 años que tiene y días ha tenido a disponibilidad 9.081 millones de dólares solo en préstamos, ya que hablaba el colega diputado que un gobierno necesita apuntalar sus programas con financiamiento. Han tenido 9.081 millones de dólares en préstamos y han tenido, por la otra vía que entra dinero al Estado, que es por las reformas tributarias, además de lo que ya se tributaba, que el pueblo salvadoreño pagaba impuestos, IVA, renta y toda la cantidad de impuestos que ya se pagaban. Además de eso, le han aprobado al pueblo salvadoreño más de 20 impuestos nuevos. Y esto le ha generado a este gobierno del FMLN 2.054 millones extras. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando? Y de la parte que nos preocupa del mensaje del presidente es que definitivamente la parte que no ha contribuido a la mayor disponibilidad financiera del Estado es el gobierno mismo, es el partido de gobierno. ¿Por qué razón? Porque están viviendo una opulencia tremenda. A ver, Donato, me causa, a ver, tú hablaste de préstamos, o sea, a ver, en el fondo dijiste, hay dos posibilidades, otras son los préstamos, yo mencioné los impuestos, otras son los préstamos. Yo entendería que si estamos en un problema de endeudamiento alto, solucionar esto no pasa por más préstamos, pasa por más ingresos. Mira, Nacho, cuando tú haces una proyección financiera necesitas tener un rumbo, y para hacer ajustes en este momento al límite que ha llevado el gobierno, el área fiscal, ya tú no puedes decir, mira, no hay que dar más préstamos. Eso sería lo ideal, pero tú ¿cómo vas a hacer para limpiar, por ejemplo, el dinero fresco que maneja el gobierno, por ejemplo, con el tema de las letes? Si ya llegó a un límite, si el problema que el presidente ha salido diciendo esto es porque ya los bancos no le están comprando lo que es la apuesta que hacen cuando colocan en el mercado las famosas letes. Ya llegó a un límite que la banca nacional ya no está comprando letes. Entonces, ¿qué significa? Que el gobierno ahorita no tiene para pagar nada. 2 millones de dólares que no lo ha podido colocar en el mercado porque no se lo pueden comprar, y escuchan a un miembro del FMLN de la Comisión de Hacienda diciendo que hay que condonar deuda. ¿Quién se lo va a comprar? Absolutamente nadie. Entonces yo creo que es importante que seamos responsables en la visión del país. La sostenibilidad es algo que nadie puede obviar. Todos quisiéramos poner programas bonitos y repartir plata a todo mundo y sentirse que son los grandes benefactores de la humanidad. Pero ese dinero hay que ganárselo primero. Como gobierno tiene que tener entradas fijas y ser responsable en su uso. Aquí nadie está hablando de quitarle el empleo a nadie, pero sí hablamos de responsabilidad del gobierno. Se me fue el tiempo, rápido pasó este tiempo y qué bueno, porque eso significa que estuvo interesante el debate. Muchas gracias, Rolando. Gracias, Nacho, y que pasen buenas noches, estimados televidentes. Y déjame aclarar, yo no he afirmado condonación de deuda aquí, lo dijo Donato. Ok, gracias, Mario. Muy amable. Gracias, Nacho. Solo quiero aprovechar 30 segundos de tu programa para enviar nuestras más sentidas condolencias al periodista Edgardo Rivera de Diario El Mundo por la muerte de su pequeña hija que ocurrió, entiendo que este día. Así es de que
vayan mis condolencias No, para la familia de Edgar. Igual de mi parte, mi más sentido pésame. También de No mi lo parte. sabía. De mi parte Gracias, también. Donato, por esta trocha. Gracias, Nacho. Y decirle definitivamente al pueblo salvadoreño que vamos a encontrar solución a la problemática que tenemos, porque Bueno. es seria, definitivamente. Bueno, yo, amigos televidentes, les agradezco la sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana estamos conversando con el presidente de la SED. Que pasen muy buenas noches.